hacerlo bastante puntual y que tengan algunas definiciones claras, ¿ok? Pues definitivamente todos conocemos qué cosa es el dolor porque lo hemos sentido alguna vez, ya sea un episodio agudo o un episodio crónico o incluso pues tras secundario, en el caso de repente de ustedes de generar algún tipo de deporte o que hayan tenido alguna lesión. Entonces sí es importante valorar cuando nosotros hablamos de dolor, sí necesitamos saber cuáles son las principales características. Pero más allá de eso es importante valorar y considerar cómo se genera el dolor, ya que el dolor puede ser, dependiendo de sus características, un dolor que me pueda decir o generar una alarma, o es un dolor que ya puede generarse o hablarse como un tipo de enfermedad. Y eso lo vamos a ir viendo. En los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a hablar sobre definición, un poco de epidemiología, clasificación del dolor y la fisiopatología del mismo. Cuando hablamos de definición, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, IAS, correcto, en sus siglas en inglés, hace ya varios años define al dolor y ha sido actualizado estos términos pues en el 2020, donde considera al dolor como una sensación o una experiencia sensorial y emocional desagradable. Pues definitivamente cuando hablamos de dolor no estamos hablando de que sea algo bonito, ¿no? Que nos dé satisfacción. Al contrario, es una experiencia que nosotros consideramos desagradable, pero que está asociada a un daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia que nosotros podamos sentir de dolor está causado por algo, ¿correcto? Ya vamos a ver los diferentes tipos de clasificaciones. Por lo tanto, si yo hablo de una experiencia personal, tiene e involucra, y vamos a hablar más adelante de la fisiopatología, de algunas características como por ejemplo el aspecto cultural. ¿Ustedes quiénes creen que consideran, si hablamos del Perú, en las tres regiones, de la costa, sierra y selva, quién creen ustedes que se queja más de dolor y quién creen ustedes que es más resistente al dolor? Culturalmente hablando. ¿Alguien me podría decir o de repente mencionarlo en el chat? O de repente aperturar su micro. ¿Quiénes ustedes consideran, hablando de nuestras regiones, considerando algunas características culturales, quiénes consideran ustedes que puedan, eh, por decirlo de alguna manera, experimentar más dolor que otros? No quiere decir que tengan más dolor, sino experimentarlo. En un estudio que se realizó hace unos años, ya hace varios años en Perú, se menciona que las pacientes de las personas de la costa son menos tolerantes al dolor en comparación con las personas de la sierra. Correcto, hablando culturalmente, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, va a influir nuestras creencias, el aspecto cultural, los aspectos biopsicosociales con respecto al dolor. Y es importante porque todo dolor debe ser relatado, se debe respetar según lo que la persona me dice. Si una persona a mí me dice que tiene dolor, definitivamente yo le tengo que creer, ¿correcto? Porque no me está mintiendo, a menos que tenga alguna patología psiquiátrica. Pero en términos generales, cuando alguien me dice que tiene que dolor, yo tengo que creerlo. Aunque el dolor suele tener un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre funcionalidad, bienestar social y psicológico. ¿Qué quiere decir? Ustedes de niños cuando se caían y les decían, no pases por ahí porque te caes y te caes, te golpeas, ¿vuelves a pasar una segunda vez? No, ya aprendiste que por ahí no debes de pasar. Si tú tocas de pequeño una vela y antes no sabías que eso te iba a generar dolor, pues ahora ya sabes que eso te va a generar dolor. Entonces suele tener un papel adaptativo, sí, porque aprendes que según cierta característica, pues no vas a tocarlo, ¿correcto? Porque te va a generar dolor. A través de experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor, pues desde niños vamos aprendiendo, por ejemplo, hay mucha asociación cuando los niños ven que los van a vacunar, ya están llorando ni bien ven una aguja. Eso significa que las experiencias nos hacen recordar. Cuando nos ponen en una posición, cuando son pequeños, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar o cuando si tienen hermanos pequeños y han tenido un tratamiento, digamos, con ampollas y los ponían en cierta posición, ya lloraban porque sabían que esa posición les iba a generar dolor. O veían la aguja y sabían que esa aguja le iba a generar dolor, una jeringa, les iba a generar dolor. Entonces, el dolor como tal tiene varios aspectos, no solamente aspectos biológicos que más adelante vamos a ver, sino también influye mucho la parte biopsicosocial.
Y algo importante que tenemos que tener en cuenta, de que la descripción verbal es solo uno de varios comportamientos para expresar dolor. La incapacidad para comunicarse no excluye la posibilidad de sentir dolor. ¿Qué significa? Que yo puedo ver a un niño y tengo que evaluar a un niño si es que éste expresa dolor, así él no me lo mencione, ya que actualmente existen escalas que me van a ayudar a valorar a niños pequeños que no pueden expresarse libremente del dolor. Segundo, si es una persona con algún tipo de compromiso neurológico, yo debo de interpretar, porque existen escalas para valorar, si es que esta persona puede o no tener dolor. Si yo tengo un adulto mayor con cierto grado de deterioro cognitivo, moderado, severo, cierto grado de demencia, cualquiera sea la causa, yo también debo saber valorar. Entonces, cualquier persona debe ser evaluada según su condición de forma adecuada de dolor. Entonces, sí es muy importante, y esa es una de las definiciones que hizo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IAS, con respecto a la definición de dolor. Si hablamos un poco de epidemiología, pues el concepto de dolor es un signo cardinal y un síntoma con un efecto protector. Si hablamos del dolor agudo, por ejemplo, si yo hablo de inflamación, donde hay presencia de calor, rubor, tumor, dolor y lo que es funcionalidad, pues sí es importante valorar de que el dolor, cuando es causado por un proceso agudo, generalmente es un proceso de alerta. Cuando ustedes se esguinzan, se fracturan, tienen un desgarro muscular, entre otras causas agudas, digamos traumáticas, pues ustedes van a ir inmediatamente a un lugar donde los puedan atender para mejorar la patología que ha causado, ¿correcto? No se van a quedar doliendo, se vendan analgésicos, entre otros. Entonces, yo voy a tener que entender de que la inflamación, debido a sus características y liberación de ciertas citoquinas inflamatorias, principalmente interleuquinas y prostaglandinas, va a ser de que yo tenga dolor, ¿correcto? Entonces, uno de los pilares cardinales de la inflamación, síntoma por excelencia, una herramienta médica apreciada y significativamente. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, ya lo hemos mencionado, pero es desagradable, ¿correcto? Que puede iniciarse frente a un estímulo y eso lo vamos a ver en la fisiopatología, ya que existen mecanismos fisiopatológicos distintos en el dolor agudo y en el dolor crónico. Y más adelante vamos a ver por qué es importante diferenciar el dolor agudo del no. Por ejemplo, el dolor agudo en un dolor abdominal agudo y que puede ser quirúrgico. Yo no voy a esperar pues un mes, 2 meses, 3 meses para tratarme mi dolor abdominal porque puedo tener complicaciones mucho más severas y esto generará fallecimiento. Entonces, sí es importante valorar de que el dolor es un signo cardinal y viene desde hace siglos. Y dentro de ellos, la inflamación ya en épocas muy antiguas ya se empezaba a conocer este concepto. Si hablamos de dolor posagudo, pues existe una prevalencia bastante alta. Se estima que más o menos el 80% o más del 80% de los pacientes experimentan dolor posquirúrgico, ¿correcto? En una encuesta, que esto es un estudio que se realizó en una encuesta de adultos en Estados Unidos que fueron sometidos a un acto quirúrgico. El 75% de las personas informaron que el dolor era de moderado a severa intensidad en el postoperatorio inmediato. ¿Qué significa eso? Obviamente, si me van a operar, ¿yo voy a sentir dolor? Sí, pero que ese dolor es de intensidades de moderado a severo. ¿Qué quiere decir? Que necesita intervenciones analgésicas de diferente tipo. Y eso más adelante lo vamos a ver. En un reporte alemán, se estima que más de 50,000 pacientes tuvieron las puntuaciones más altas de dolor en el primer día posoperatorio, donde los procedimientos obstétricos, ortopédicos y traumatológicos fueron los más frecuentes. Entonces, sabemos que la cirugía, pues hay X tipos de cirugía, pero dentro de las cirugías que causaron o que se asignaron más dolorosas en una población bastante grande, pues fueron las obstétricas y las ortopédicas. Recuerden que a veces suelen ser muy cruentas dependiendo de la patología o qué es lo que lo pueda estar causando. A nivel mundial, se estima que el 10% de la población está afectada por dolor crónico. Miren ustedes, ya estamos hablando, primero hemos hablado de dolor agudo, hemos hablado de dolor postoperatorio. Un dolor postoperatorio es un dolor agudo
Y un dolor crónico no es un dolor agudo. Y entonces estamos hablando de que el dolor se clasifica también según su temporalidad. Dolor agudo, yo hablo aquel que dura menos de 3 meses. Y dolor crónico, aquel que dura más de 3 meses. Y ese es un corte muy importante porque actualmente el dolor crónico como tal se considera como una enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué? Más adelante, porque hay cambios fisiopatológicos en las cuales es catalogada como enfermedad y debe ser abordada como tal. Se estima que la población mundial, el 10%, sufre de dolor crónico. En Europa se hizo un estudio donde el 10 al 30% de las personas adultas sufren de dolor crónico. En Estados Unidos se establece que más de 100 millones de personas adultas tienen condiciones que generan dolor crónico. Se hizo un estudio en México donde la prevalencia estuvo entre el 25 y el 29% y en Brasil entre el 25 y 47%. En Perú, en el 2022, hace ya 3 años, se publicó un estudio de prevalencia de dolor crónico a nivel de Lima Metropolitana, donde estableció que la prevalencia de dolor crónico mediante una encuesta poblacional fue del 38.5% y las personas incluso habían referido cualquier tipo de dolor en los últimos 3 meses hasta en un 60%. Si yo lo estuviera en un aula, ¿cuántos de ustedes me dirían? Yo le diría, levante la mano, ¿cuántos de ustedes me dirían que tiene dolor? Probablemente entre el 20 y el 30% del salón ha experimentado dolor en algún momento de su vida. Ojo que no estamos hablando de dolor crónico. Entonces sí es importante valorar y entender que el dolor, primero hay que definirlo, identificarlo, tipificarlo para poder ser abordado de una manera adecuada, ya que cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de una enfermedad y no de un síntoma. Actualmente Perú utiliza el CIE-10, ¿correcto? Ustedes probablemente lo conozcan o lo van a conocer con sus prácticas, donde están todas las patologías médicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso nos da estadísticas y eso pues lo maneja el Ministerio de Salud. Actualmente se cuenta con el CIE 11, donde haya habido cambios importantes y dentro de ellos la valoración del dolor crónico como enfermedad. Si ustedes ven, Perú sigue usando el CIE 10 y pues dolor está catalogado solo como un síntoma y eso actualmente no es así porque ya ven que el dolor crónico tiene una alta prevalencia. Ustedes dirán, entonces, ¿por qué hablamos tanto de dolor? Porque el dolor se tiene que manejar, el dolor afecta la calidad de vida de los pacientes. Es por eso la importancia que conlleva actualmente. Ese es el estudio de dolor que les mencionaba sobre prevalencia y cronicidad de dolores. Es un estudio que se realizó ya en el 2022, donde acá menciona, ¿no? Que los pacientes que tenían o que referían dolor en los últimos 3 meses, ojo que no estamos hablando acá de dolor crónico, fue más del 60%, representó el 65.3%. Y la prevalencia de dolor crónico fue el 38.5%. Algo importante que dentro de las localizaciones, por ejemplo, en el estudio que realizamos de dolor a nivel de Lima Metropolitana, las principales localizaciones fueron dolor de cabeza en primer lugar, luego región lumbar, dolor de espalda alta y rodilla. Y dentro de las conclusiones más importantes abordó que por lo menos la mitad de la población a nivel de Lima Metropolitana había sufrido de dolor en los últimos 3 meses y la tercera parte ya tenía dolor crónico. Y no solamente eso, sino que importante valorar que las tasas de manejo o el manejo del dolor pues afectaban, sugerían que la pobre, no pobre, que el inadecuado manejo del dolor, pues afectaba de manera importante la calidad de vida de los pacientes y eso pues nos brindó mucha información. Incluso cuando se preguntó en esta encuesta sobre qué tipo eh, sobre qué tipo de analgésicos tomaban la gran mayoría, tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico, o sea, independientemente del tipo de dolor, pues utilizaban antiinflamatorios, dentro de ellos los AINES y los otros los COXIB. Entonces es importante abordar que no todo dolor es igual, no todo paciente es igual y por lo tanto el tratamiento no debe de ser igual, ¿sí? ¿Qué más se estableció acá? Este es otro tipo de estudio donde se hablaba del nivel y predictores de calidad de vida asociadas a dolor crónico. Eso es el estudio secundario frente a la encuesta de la encuesta poblacional que se realizó. Se estimó que
pues por lo menos casi la mitad de las personas que estaban afectadas de dolor fueron mujeres, que las edades eran todos adultos, las personas encuestadas, las edades fueron entre 18 y 77 años, teniendo un promedio de 42,9 años. Además de ello, se valoró que tenían un puntaje, según las escalas para valorar calidad de vida, tuvo un puntaje muy alto en disminución en la calidad de vida. Entonces, sí fue importante el impacto que tenía el dolor crónico a nivel de Lima metropolitana. Otra cosa que se estableció, por lo menos, fue de que el sexo y el estado ocupacional fueron predictores asociados a calidad de vida. Acá se estimó en este estudio que las mujeres iban mucho más pronto al médico cuando tenía dolor, mientras que los varones iban ya solo cuando éste podía imposibilitar o les generaba discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque generalmente el varón pues primero va a la farmacia, era lo que se estableció en este estudio, iba primero, tenía otras opciones hasta allá. Entonces, sí es importante valorar que existen incluso características culturales que hacen una diferenciación en la atención. Entonces, si ya hemos hablado de dolor, ¿por qué hablamos de dolor agudo? ¿O por qué hablamos de dolor crónico? Es básicamente porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el tratamiento va a ir enfocado a ello. Se hizo una revisión en donde la clasificación del dolor tenía que establecerse según la duración, es decir, cuánto tiempo dura el dolor, y yo podía valorarlo si era un dolor agudo y un dolor crónico en tiempo, menor a 3 meses, dolor agudo, mayor de 3 meses, crónico. ¿Y por qué era importante? Porque como mencioné adelante o al inicio, el dolor agudo cumple una función de protección, porque lo que hace es emitir señales en las cuales me dice, acá hay un estímulo nocivo, por lo tanto, hay que actuar. Mientras que en el dolor crónico quiere decir que hay cambios a nivel de nuestro cerebro, a nivel de neurotransmisores, recuerden el tema de neuroplasticidad, es donde el cerebro se va adaptando en el escenario en el que se encuentra, pues esto me va a generar ciertos cambios a nivel del sistema nervioso central, donde va a generar una pérdida de la función protectora. Es por eso súper importante primero establecer la duración, si es un dolor agudo, menor a 3 meses, dolor crónico, más de 3 meses. Según el tipo sindrómico, es decir, según sus características fisiopatológicas, yo puedo tener un dolor de tipo nociceptivo, un dolor de tipo neuropático, mixto, que corresponde a la convivencia o a la coexistencia del nociceptivo y el neuropático, y al otro término, perdón, que es el nociplástico. El dolor nociceptivo es el daño, o perdón, es el estímulo que se genera tras la activación de receptores especializados que se le denominan nociceptores. Por ejemplo, un nociceptor se puede encontrar en la piel, se puede encontrar a nivel muscular o se puede encontrar a nivel de un órgano como el hígado, a nivel hepático, a nivel de la cápsula. Entonces el dolor nociceptivo, cuando yo tengo un estímulo, este va a generar una respuesta, que más adelante lo vamos a ver, en la cual me va a generar liberación de ciertas sustancias y neurotransmisores que me van a generar características específicas. Cuando yo hablo de dolor nociceptivo, es porque activo nociceptores, en donde pueden ser de tipo somático o de tipo visceral. Ejemplo, si ustedes se caen, se golpean, se fracturan o tienen un esguince de tobillo, ese dolor, ¿qué características tiene? Es un dolor de tipo nociceptivo, sí, pero somático. ¿Por qué somático? Porque es un dolor que incrementa el movimiento, que mejora en el reposo, es un dolor que yo lo defino muy bien y que lo localizo muy bien. Pero, ¿quién no ha tenido un cólico de dolor abdominal? ¿Quién no ha tenido un cólico de regla? Ese es un dolor de tipo nociceptivo, pero visceral. ¿Por qué? Porque es un dolor que no lo identifico bien, es un dolor migratorio, es un dolor no muy bien definido y que puede estar asociado o no a síntomas autonómicos. ¿Y qué cosas son síntomas autonómicos? Pues puede estar asociado a náuseas, asociado a vómitos, palidez, diaforesis, entre otros. ¿Correcto? Entonces, dolor nociceptivo es aquel que activa receptores especializados nociceptores y que me puede generar un dolor de tipo somático o visceral, ¿correcto? Mientras que el dolor neuropático es la lesión o el daño del sistema nervioso somatosensorial.
Yo no hablo acá específicamente de central o periférico, yo hablo del sistema nervioso somatosensorial. Hablo de dolor mixto cuando tengo ambos componentes y generalmente existen patologías en las cuales pueden coexistir ambos tipos de dolor. Por ejemplo, en un paciente con lumbalgia, donde tiene un compromiso radicular, yo tengo tanto un componente nociceptivo por las características, pero además tengo un dolor de tipo neuropático. Cuando yo hablo que tengo un dolor de tipo neuropático, cuando el paciente me refiere el dolor es de tipo quemante, punzante, descarga eléctrica, adormecimiento o sensación de que empiezo a tener dolor frente a estímulos que no son dolorosos. Entonces yo ya voy diferenciando que dependiendo de las características del dolor, pues yo no voy a tener la misma fisiopatología. Si yo tengo un paciente diabético, por ejemplo, debido a las alteraciones metabólicas que produce la glucosa, produce también a nivel lesión a nivel del nervio. Y esto me puede generar dolor de tipo neuropático, ¿sí? Por ejemplo, infecciones como el herpes zóster. Cuando yo tengo la infección o el debut del herpes zóster, generalmente abarca todo un dermatoma. Y esto me genera una neuritis aguda, pero luego de haber mejorado las lesiones del herpes zóster, el paciente puede seguir sintiendo dolor a pesar de ya no tener la infección activa. Y a esto se le denomina neuralgia posherpética. Entonces, las causas de dolor neuropático son muchas, pueden ser desde metabólicas, infecciosas, tóxicas, como por ejemplo los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia o radiación, como la radioterapia o cirugías. El dolor cuando amputan la pierna de una persona, pues aparece el dolor de miembro fantasma y eso es un dolor de tipo neuropático. Entonces ya vamos viendo que es muy importante, uno, diferenciar al dolor según su temporalidad. Dos, diferenciar al dolor según las características fisiopatológicas. Y tres, según su origen. Dos grandes grupos, las no relacionadas a una patología oncológica y las relacionadas a una patología oncológica. Es muy importante que ustedes valoren por qué, porque los tratamientos siempre van a ir enfocados en función al adecuado diagnóstico de dolor. Si hablamos ya un poquito de algunas características específicas, pues entender que el dolor agudo, recuerden el número, menor a 3, dolor agudo que presenta menos de 3 meses y que su función principalmente es la de una función de protección. ¿Ok? Dentro de los ejemplos más clásicos, pues tenemos al dolor postraumático, al posoperatorio, que pues son en términos generales. Dentro del dolor crónico hemos visto que es aquel que dura más de 3 meses, pero una de las características importantes es que hay pérdida de esta función de protección, porque el dolor va mucho más allá de la fase de curación. Acá ya hay un cambio de nuestras vías de dolor donde va a haber cambio a nivel de persistencia de las vías inhibitorias de dolor y de ciertos neurotransmisores que lo vamos a ir viendo más adelante. Los ejemplos clásicos de dolor crónico, pues tenemos al dolor lumbar, tenemos a la neuropatía diabética, a la artritis reumatoide, a la osteoartritis, cefalea y el dolor producido por cáncer. Ahora, la fibromialgia, si bien es cierto, está dentro de las patologías de dolor crónico, esta se cataloga como el dolor nociplástico. Y es un término que ya viene acuñando hace algunos años y esto menciona que la fibromialgia es un dolor donde no hay un daño, no hay un daño de tejido, no hay un estímulo o no hay lesión del sistema somatosensorial, pero existe alteración a nivel de neurotransmisores. Entonces, a este grupo donde no hay un daño específico visible, se le denomina dolor nociplástico. No es que no haya, existe. Y además, dentro de este grupo, podemos valorar no solamente a la fibromialgia, sino también, por ejemplo, otra causa es el síndrome de colon irritable. Como les mencioné, el dolor nociceptivo que quede importante dentro de las características es aquel que se estimula por activación de los nociceptores cuando hay un daño. Y dependiendo de la localización del nociceptor, puede ser visceral o somático. Visceral, digamos, imagínense que uno tiene un problema infeccioso a nivel del hígado, tenemos una hepatitis, mi hígado crece y mi cápsula o lo que envuelve el hígado también. Este crecimiento, esta estimulación de la cápsula del hígado, pues genera activación de los nociceptores.
Eso quiere decir que el nociceptor, al ser un receptor especializado, no cualquier tipo de estímulo lo va a activar, porque si no tendríamos dolor todo el tiempo. Lo estimula cierto estímulo que genere daño tisular. Entonces, ya vamos viendo otra característica del nociceptor, debido a inflamación, distensión de órganos, entre otros. Y el somático también me va a generar un daño tisular, el estímulo, pero las lesiones se van a encontrar en hueso, articulaciones, músculos, entre otros. El neuropático, como les había mencionado, si bien es cierto, habla de la lesión del sistema nervioso somatosensorial, las causas pueden ser centrales o periféricas. Si yo hablo de central, es porque la lesión la voy a encontrar en cerebro o médula, y si hablo de periférico, hablo de las fibras nerviosas. Como les mencionaba, los más frecuentes son a nivel periférico y pues puede ser desde una causa metabólica, traumática o alguna lesión de órgano, o puede ser secundario o tóxico en relación, por ejemplo, a patologías oncológicas como la quimioterapia o infecciosas como VIH, herpes zóster u otros trastornos que puedan relacionarse y lesionar nervios periféricos. Cuando nosotros hablamos de dolor, ya habíamos definido según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero hay un concepto adicional. Cuando hablamos de dolor, y ya les había mencionado que era importante valorar la temporalidad, cuando hablamos de dolor crónico, principalmente hablamos de que este dolor va a impactar de forma negativa la calidad de vida. Y en esto estamos hablando de dolor total, ¿sí? ¿Qué cosa es el dolor total? Donde no solamente hay un sufrimiento a nivel de la funcionalidad, sino también va a generar alteración en otros aspectos. Por ejemplo, los psicoafectivos. El paciente con dolor crónico tiene de un 30 a un 50% relacionado a ansiedad y depresión. Y esto ya está estudiado, eso no se inventa. El dolor total es porque afecta diferentes áreas y está relacionado con el aspecto psicoafectivo. Consecuencias sociales. Cuando una persona está con dolor, ¿quiere salir? No quiere salir. Quiere tener vida social, salir con amigos, disfrutar de familia o pasar un momento tranquilo en casa. No lo puede hacer porque puede llegar el dolor a ser tan incapacitante que genera ciertas alteraciones en la parte incluso laboral. Perdónenme un minutito, ¿sí? Disculpen. Eh, ok, entonces sí es importante valorarlo. ¿En qué otro aspecto eh, impacta de manera negativa el dolor? Pues en las relaciones interpersonales, como les mencionaba. Hay deterioro de relaciones, deterioro incluso de la función sexual, de actividades recreativas y sociales. Y hay un gran impacto en la funcionalidad. En nuestro país no está estudiado, pero a nivel de Europa se estima que de un 30 a un 50, no, sí, menos, aproximadamente un 30%, las personas llegan a tener certificados de discapacidad solo por dolor. Ustedes dirán, ok, una persona puede tener dolor, sí, pero el dolor no debe formar parte de la vida. Por eso es importante que actualmente hablamos de tratamientos multimodales, donde no solo se habla de tratamientos farmacológicos, sino también de otro tipo de intervenciones que son estrategias para poder mejorar debido a que el dolor crónico impacta en diferentes áreas. Si hablamos ya un poco de la fisiopatología del dolor, y esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Cuando, digamos, yo tengo un estímulo, una lesión, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un estímulo traumático, ¿correcto? Ya sea químico, metabólico, térmico, entre otros, digamos así. Lo que hace es que cómo interpreta mi organismo el dolor. Lo primero que sucede es que la transducción, es decir, el estímulo que se produce, digamos que es térmico o mecánico, en este caso que si hay una lesión o una anoxia o me lesiono la rodilla, este estímulo primero tiene que convertirse de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. Este cambio, esta interpretación que hace, se le denomina transducción, es decir, pasar de un estímulo mecánico, térmico, químico a uno eléctrico. ¿Por qué necesita pasar de este estímulo, convertirlo a un estímulo eléctrico? Porque tiene que viajar. Viaja
por las fibras nerviosas. A este viaje por las fibras nerviosas hacia el asta posterior de la médula se le denomina transmisión. ¿Ok? Entonces, mi dolor se convierte. Cuando se convierte en eléctrico, se transmite y debe de llegar hacia el asta posterior de la médula, ¿correcto? Cuando llega al asta posterior de la médula, empiezan a activarse ciertos receptores, por ejemplo, el AMPA y el NMDA. Y además hay activación de ciertos haces de dolor, como el haz espinoreticular, en donde esta activación va a hacer que libere neurotransmisores excitatorios. Ustedes saben que el neurotransmisor excitatorio por excelencia es el glutamato, pero no es el único. También se activa otro tipo de receptores y se inhiben otro tipo. Entonces yo voy a tener hacia arriba una vía ascendente del dolor. Toda esta información que llega al cerebro con los tres haces mencionados va a interpretarse en el cerebro. A todo este aspecto se le denomina modulación. La modulación tiene que ver de cómo la liberación y la amplificación, la liberación de neurotransmisores y amplificación de receptores llega al cerebro. Esto me va a generar de que yo tenga. Hola, hola. Ay, sí, perdón, pensé que no me estaban escuchando. Ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Entonces, estábamos en que la modulación va a activar eh, neurotransmisores y amplificación de ciertos receptores. Esto genera de que el cerebro empiece a activar y liberar endorfinas. Nosotros producimos endorfinas. Es decir, se activa mi sistema opioide endógeno. ¿Para qué? Yo tengo normalmente receptores opioides donde voy a actuar. Si esto es algo agudo, yo tengo un sistema ascendente que me estimula el dolor, pero tengo una vía inhibitoria descendente. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cerebro produce ciertas sustancias donde va a tratar de amenguar el dolor. Pero imagínense de que esto sucede en un dolor agudo, pero a veces necesito de ayuda de medicamentos. Pero imagínense de que esto siga sucediendo de forma crónica. No es una semana, son 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Ya empieza a haber cambios de la vía ascendente del dolor. Esta vía ascendente del dolor se potencia y la vía inhibitoria del dolor disminuye. Es por eso que ya hay cambios a nivel de la fisiopatología del dolor, ¿correcto? Entonces, cuando yo activo todo esto se le denomina modulación. Pero no solamente queda ahí. Luego, cuando llega al sistema nervioso central, los tres haces, espinotalámico, encefálico y espinoreticular, estos van a tener contacto con la corteza cerebral. Cuando esto tiene contacto con la corteza cerebral, lo que yo voy a involucrar acá ya son mis emociones. Ya esto se le denomina percepción. La percepción es la confluencia de todo lo que ha llegado. Hasta acá todos fisiopatológicamente hablando del dolor somos iguales. Pero si yo le pregunto al alumno A y al alumno B, si les pincho la aguja a los dos, van a sentir de forma diferente a pesar de que el estímulo sea el mismo, porque van a intervenir otras cosas. Si uno es más ansioso, de repente ni bien lo estoy tocando, ya está mucho más asustado o aprecia mucho más o interpreta mucho más dolor. Entonces, la percepción hace que nosotros interpretemos de manera distinta el dolor. No quiere decir que a uno le duela más porque quiere, a uno le duela menos porque quiere. No, porque ya acá intervienen nuestras emociones. Fisiopatológicamente hablando, esto sucede. ¿Ok? Es lo mismo que habíamos mencionado, son las 4 fases de la fisiopatología del dolor. Cuando hablamos de transducción, es el cambio y la activación y la interpretación del estímulo nocivo que va a generar cambios en el microambiente, en este caso
además liberación de ciertas sustancias para que este estímulo se convierta en un estímulo eléctrico, luego este estímulo se transmite, este estímulo libera y amplifica neurotransmisores y amplificación de receptores NMDA y AMPA, y luego vamos a tener la modulación y la percepción cuando ya esto cuando esto ya se interpreta, y se relaciona con el aspecto de la cognición y de las emociones principalmente. Entonces, el dolor crónico no es un síntoma, sino una enfermedad. La cronificación del dolor se caracteriza por qué. Yo les dije, hay un as ascendente del dolor y una vía descendente. La ascendente es todo lo que me está pasando. Tuve la lesión, se amplificaron mis receptores, neurotransmisores, suben mis tres haces. Esa es la vía ascendente del dolor, lo que me transmite de la periferia al sistema nervioso central. Y aquí es donde se activa la vía inhibitoria del dolor. Cuando yo hablo de dolor crónico, esta vía inhibitoria, de lo potente que puede ser, se va perdiendo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay estímulos de manera constante. Entonces, a esto se le denomina sensibilización periférica, cambios, y esto se le denomina neuroplasticidad, en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la actividad de las neuronas centrales, es decir, de la vía ascendente, y una disminución en la función de la vía inhibitoria. Es por eso importante entender que cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de una enfermedad y no de un síntoma. Acá, como nuevamente les menciono, pues tenemos la vía ascendente del dolor y la vía, ¿qué pasó acá? Perdónenme, acá había, sí. Bueno, no sale. Nuevamente, recuerden que la transducción es el cambio de un estímulo térmico mecánico a un estímulo eléctrico. La transmisión es por donde va a ir por las fibras nerviosas, generalmente las fibras A delta, fibras C, que son amielínicas generalmente, que me van a transmitir el dolor hacia el asta posterior de la médula. Luego tengo la modulación, donde yo voy a amplificar los receptores, y la amplificación y estimulación de neurotransmisores, principalmente excitatorios. Y la percepción, pues lo vamos a interpretar como la experiencia dolorosa, donde van a verse influenciadas la parte cultural, emocional, entre otras. Ahora, muy aparte de la fisiopatología, es decir, de los pasos, existen unas dimensiones que van a involucrar. Uno es la parte cognitiva, porque se involucra las creencias, actitudes, cultura, entre otros, afectiva, las emociones, y conductual, cambios de comportamiento. Nuevamente, mi dolor, por el mismo estímulo que sea, la misma patología, no es igual al dolor de cualquiera de ustedes. Somos, en ese sentido, por creencias, cultura, actitudes, entre otros, pues totalmente distintos cuando experimentamos el dolor. El dolor nociceptivo, ya les había mencionado, es causado por un daño de tejido como tal, ¿sí? Calor, acá les pongo algunos ejemplos: calor, frío, fuerza mecánica intensa, sustancias químicas. Ya dimos ejemplo de calor, frío, fuerza mecánica intensa, un traumatismo, sustancias químicas, una toxina. Por ejemplo, claro, algún tipo de toxina. Entonces, acá yo hablo de una lesión, hablo de una amenaza tisular que me va a activar los nociceptores, en este caso a nivel periférico, pero también recuerden que tenemos nociceptores a nivel profundo. El dolor neuropático no. Generalmente no tenemos un estímulo nocivo, ¿sí? El daño que se va a generar a nivel del nervio puede ser causado por un virus, puede ser causado por una sustancia como por ejemplo la glucosa, puede ser causado por toxicidad como por ejemplo los quimioterápicos. Lo que hacen es generar una lesión per se del nervio. Aquí ya no hablamos de nociceptores. Entonces, recordar que en el dolor neuropático hay una lesión, pero de las vías de la nocicepción. No hay un tejido donde duele, ¿correcto? Pero sí hay una lesión del nervio,
¿correcto? Quiero que entiendan bien eso. Acá no hablamos de estímulo de nociceptores. Si hablamos nociceptores es dolor nociceptivo, pero si hablamos de dolor neuropático, hay una lesión o enfermedad, Pedro, de las vías de la nocicepción, ¿ok? No del tejido como tal, como lo hay en el dolor nociceptivo. Entonces, existen actualmente ya diversos estudios que me hablan de las diversas alteraciones, miren ustedes, diversas alteraciones que pueden verse en dolor, ¿no? Acá vemos una resonancia, qué áreas, incluso las áreas pueden variar dependiendo del tipo de paciente y la localización del dolor. También se han establecido algunos biomarcadores. Ustedes saben que nosotros tenemos opioides endógenos y por lo tanto tenemos receptores opioides que no solamente se van a encontrar, la gran mayoría se van a encontrar en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y principalmente en el cerebro, pero también vamos a tener receptores opioides en otro tipo de células como las células inmunológicas, los mastocitos, entre otros. ¿Por qué hablamos de dolor? Y principalmente de dolor crónico, porque el dolor crónico afecta a todas las áreas, biológicas, psicológicas, sociales y calidad de vida. Biológicos ha establecido que por lo menos el 50% de los pacientes con dolor no oncológico presentan deterioro físico. Del 54 al 63 informan deterioro en la función sexual. Del 50 al 89 tienen alteración del sueño. Entonces, es importante conocer que el dolor crónico me disminuye calidad de vida, sí. ¿Qué más? A nivel psicológico, como les había mencionado, del 30 al 40% está asociado a trastornos psicopatológicos. ¿Qué fue primero, la ansiedad o el dolor? ¿La ansiedad fue secundaria al dolor? Entonces es importante valorar estos aspectos porque cuando no abordamos de manera adecuada la parte psicológica en los pacientes con dolor crónico, nuestro tratamiento pierde en comparación con el 10% de personas que no experimentan dolor. Entonces, sí es importante valorar las altas tasas de relación en términos de ansiedad y depresión. A nivel social, como les mencionaba, en Europa el 50% que presentaban dolor crónico referían que interferían con el trabajo, que el dolor crónico es la causa de hasta un 30% de ausencias médicas certificadas y además también presentan como causa de jubilación anticipada e invalidez el dolor crónico. No tenemos esos estudios a nivel de Perú, pero sí es importante valorar que esta es una cantidad muy alta. 50% de la población informan dolor crónico e interfieren en la calidad de vida. Estar mucho tiempo sentado y ahí empiezan a haber dolores posturales. Probablemente ustedes que también han pasado el tema de pandemia, probablemente ya en la universidad o de repente terminando los últimos años de escuela, estar muchas horas en una sola posición genera dolor. Imagínense las personas que trabajan solo en temas administrativos. Entonces sí es importante valorar de que ya se ha aprendido, nos han enseñado de que existen, hay que movilizarnos, pararnos cada 2 horas para no presentar este tipo de complicaciones que son básicamente mecánicas. El dolor neuropático también puede tener un impacto particularmente severo a nivel de trabajo. En calidad de vida, solamente para mencionar, 65% refieren problemas para dormir, los pacientes con dolor crónico. El 54% son menos capaces de realizar tareas domésticas. El 30% refiere que tiene una vida dependiente y el 27% tienen dificultades para relacionarse. Con todos estos datos que se demuestran, pues la calidad de vida disminuye de manera muy importante en los pacientes con dolor crónico. Y bien, pues esto era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si hay alguna eh, comentario, pregunta.